física o química. Hola chicos, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos bien, que todas vuestras familias estén bien. Bueno, he decidido grabaros un vídeo porque, bueno, vamos a empezar a ver las concentraciones y como vamos a hacer alguna operación matemática, yo sé que os cuesta un poquito más, entonces, bueno, voy a intentar ayudaros a ver si así lo aclaramos un poquito, pero ya veréis que es muy sencillito. Bueno, si os acordáis, cuando estábamos viendo la clasificación de la materia, vimos que podíamos encontrar tanto sustancias puras como mezclas. Y dentro de las mezclas dijimos que estaban las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. Nos vamos a centrar hoy en las mezclas homogéneas. De acuerdo que si recordáis, son aquellas en las que no podemos diferenciar a simple vista sus componentes, es decir, yo mirando no sé si está formado por uno o más sustancias, y además que sus propiedades son iguales en todos sus puntos. Por ejemplo, un vaso de leche con Nesquik, que no os habéis pasado echando cucharadas y no ha quedado pozo, vosotros lo miráis y tiene todo un mismo color, es decir, es homogéneo, no se ven los granitos de Nesquik, una vez lo habéis agitado. Y además, cada sorbo, por ejemplo, que bebéis, sabe exactamente igual, es decir, están todas sus propiedades distribuidas. A las mezclas homogéneas también las llamamos disoluciones, mezclas homogéneas o disoluciones. Y estas disoluciones normalmente se componen de dos componentes principales. Uno es el que llamamos disolvente, ¿de acuerdo? El disolvente es aquel que encontramos en mayor proporción. En el caso de leche y Nesquik, pues el que encontramos en mayor proporción sería la leche, es decir, la leche sería el disolvente, es el que encontramos en más cantidad, ¿de acuerdo? Y después tenemos el soluto, que es aquel que encontramos en menor cantidad. Soluto, si lo pensamos, en realidad puede haber más de un soluto, porque nosotros podríamos echarle, por ejemplo, a la leche Nesquik, y si nos gusta muy, muy, muy dulce, podríamos echarle también azúcar. Es decir, que solutos muchas veces podemos encontrar soluto 1, soluto 2, pero no nos vamos a complicar, ¿de acuerdo? Recordemos que los componentes principales son el disolvente, que es aquel que se mantiene en mayor cantidad, y el soluto. Dentro de las mezclas homogéneas o de las disoluciones, las que más se suelen utilizar son las que llamamos disoluciones acuosas porque son líquidas, son las que más se suelen utilizar y muchas veces cuando nos referimos a disoluciones, nos referimos a disoluciones que son líquidas, aunque eso no es siempre así. Entonces, si ponemos, por ejemplo, podemos encontrar que el disolvente siempre es un líquido y el soluto lo podemos encontrar en diferentes formas. Por ejemplo, el disolvente líquido y el soluto sólido, pues podría ser el agua con la sal, la leche con Nesquik, ¿vale? Porque el soluto es un sólido, aunque después todo queda un líquido. Luego también podemos encontrar aquellas disoluciones donde el disolvente es un líquido y el soluto es también un líquido. Por ejemplo, agua más vinagre, agua y alcohol. Son disoluciones donde tanto el soluto como el disolvente están en estado líquido. Y luego también podemos encontrar disoluciones donde el disolvente es líquido y el soluto es un gas. Y nos ponen, por ejemplo, las bebidas gaseosas. La Coca-Cola tiene burbujitas. Esas burbujitas están disueltas dentro del líquido. Cuando las agitamos salen, pero inicialmente están disueltas dentro del líquido. ¿Qué pasa cuando dejamos la Coca-Cola mucho tiempo? Que va perdiendo el gas, porque el gas, como sube, porque tiene menos densidad que el líquido, pues se pierde. Y decimos que la Coca-Cola pues, ha perdido el gas. ¿De acuerdo? A veces también podemos encontrar disoluciones que no son acuosas, que, por ejemplo, tanto el disolvente como el soluto son sólidos. Por ejemplo, las aleaciones. Las aleaciones son también un tipo de disolución. Lo que pasa es que solemos hablar de disoluciones, ya os he dicho, en disoluciones acuosas. Entonces, vamos a hablar ahora de lo que es la concentración. Bueno, pues la concentración, además de la capacidad de poder mantener la atención, es la cantidad de soluto que encontramos en una determinada disolución. ¿Eso qué significa? Eso quiere decir que si yo encuentro un líquido o una mezcla homogénea, yo quiero saber o quiero saber diferenciar qué cantidad de soluto hay en su interior. Y eso tenemos diferentes formas de expresarlo. Como podéis comprobar, no es lo mismo, por ejemplo, cuando vosotros tomáis, por ejemplo, una sopa o un caldo que tiene mucha sal, decís, uff, está muy fuerte. Eso significa que tiene mucha concentración de soluto. En cambio, si nosotros le quitamos sal o le añadimos agua, la concentración de soluto disminuye y el sabor es más suave.
Entonces, ¿cómo expresamos esa concentración? Bueno, pues la expresamos con una de las formas que tenemos de expresarla es a través de un porcentaje. Recordar que los porcentajes lo que nos dicen es, si tuviéramos 100 partes de algo, ¿qué parte representan lo que yo quiero expresar? Por ejemplo, si tenemos una clase donde tenemos chicos y chicas, ¿de acuerdo? Tenemos chicos y chicas y la clase tenemos, por ejemplo, 5 chicos y 15 chicas, ¿vale? Si yo quiero expresar qué porcentaje de chicos hay, lo que hago es digo, bueno, pues digo, los chicos que hay partido toda la clase, es decir, qué porcentaje representan los chicos del total. Y yo diría, chicos que hay 5, toda la clase, ¿quién es? Pues toda la clase serían los chicos más las chicas, es decir, 20 personas. Hago 5 partido el total y lo multiplico por 100. En este caso sería un 25% son chicos. ¿Quién es el resto? Pues el resto es hasta llegar al 100%. Un 75% serían chicas. ¿Vale? Esto es muy sencillito. Pues con la concentración, que le llamamos concentración en masa, ocurre exactamente lo mismo. Para expresar qué cantidad de soluto hay en una disolución, lo hacemos exactamente igual. Lo único que nos vamos a fijar, cuántos gramos tenemos de soluto, cuántos gramos tenemos de disolvente y cuánto pesa todo junto. Vamos a imaginar, por ejemplo, que yo tengo 5 gramos de sal y que los quiero diluir en 45 gramos de agua. Lo primero que yo tengo que hacer aquí es diferenciar quién es mi soluto y quién es mi disolvente. Mi soluto, en este caso, será la sal y mi disolvente será el agua. Fijaros que para disolvente pongo una D minúscula. ¿Vale? Entonces, ¿cuánto pesará ahora toda la disolución? Es decir, si yo pongo junto el agua y pongo junto la sal, ¿cuánto pesa todo? Es lo que le llamo disolución. La disolución será igual a la suma de la masa del soluto, que podemos poner una M con una S chiquitita debajo, más la masa del disolvente, que podemos poner una M con una D minúscula debajo. Es decir, lo que pesará todo es cuando yo mezcle la sal con el agua. ¿Y cuánto será eso? Pues eso será 5 más 45 serán 50 gramos. Es decir, si yo mezclo, voy a borrar esto, si yo mezclo toda la sal con el agua, tendré una disolución de 50 gramos. Ahora, de esos 50 gramos, de ese total, ¿cuánto representa o qué porcentaje representa la sal? Entonces aplico la formulita que os he puesto aquí. Para saber el tanto por ciento en masa decimos la masa del soluto, que antes decíamos la cantidad de chicos que hay, partido la masa de la disolución. Cuidado, no del disolvente, sino de toda la disolución, como hacíamos antes, de toda la clase. ¿Vale? Y en este caso diríamos, ¿qué tanto por ciento en masa tengo en esta disolución que yo he preparado? Pues diré, masa del soluto, 5. Masa de toda la disolución, 50, ¿verdad? Esto es la masa de la disolución. Fijaos que la disolución la puedo poner con una D mayúscula, por 100. Eso me dice que tengo una concentración de sal del 10%, que si yo cogiese 100 partes de mi disolución, 10 de ellas representarían la sal. Acordaros que las unidades tanto de arriba y de abajo tienen que ser iguales, porque si no, no lo puedo dividir. Siempre la masa la tengo que poner en las mismas unidades, porque puede ser que me den una masa en kilogramos. Si me dan una masa en kilogramos, por ejemplo la de la disolución, y la masa del soluto la tengo en gramos, tendré que expresar las dos en las mismas unidades. ¿De acuerdo? Espero que os haya quedado claro. Podéis volver a ver el vídeo si tenéis alguna duda o podéis escribirme dudas. Bueno, otra aclaración que también podemos añadir. A veces, en lugar de conocer la masa del soluto y la masa de la disolución, a mí me pueden dar ya directamente la concentración. Por ejemplo, me pueden decir,
tengo una concentración del 30% de azúcar. Por ejemplo, me pueden decir que tengo una disolución donde tengo el 30% de azúcar. Eso quiere decir que del total, el 30% de todo lo que pese la disolución, el 30% será azúcar. Imaginaos que me dicen, mi disolución, toda mi disolución, la masa de toda mi disolución es de 240 gramos. Es decir, yo tengo una disolución que todo junto, azúcar más disolvente, que por ejemplo podemos decir que el disolvente sea agua, azúcar y más agua son 240 gramos. Y te dicen, calcula qué cantidad de soluto o de azúcar tienes, cuántos gramos de azúcar tienes. Bueno, pues podemos hacer varias cosas. En primer lugar, podemos calcular el 30% de 240, es decir, podemos calcular el 30% del total. Y el 30%, acordaros que se calcula 30 entre 100 por el total que quiero calcular. Es decir, 30 por 240 entre 100. Y eso me da que tendríamos 72 gramos de azúcar. ¿Vale? Eso es un camino, calcular ya directamente el porcentaje sobre el total. Otra forma, bueno, me puedo ir a mi formulita y como si fuese un puzzle en el que voy encajando las piezas. ¿Os acordáis del juego ese donde había que meter el circulito, donde estaba la forma del circulito, el triangulito, donde estaba la forma del triangulito? Pues aquí lo que tengo que ver es de qué datos dispongo e ir colocándolos en mi fórmula. Por ejemplo, ¿yo dispongo ya del tanto por ciento en masa? Sí, yo ya tengo ese dato, ese va aquí. Pues lo coloco. Ese dato es 30. ¿Y 30 a qué es igual? ¿Masa de soluto lo conozco? No, eso es lo que me están preguntando. Por tanto, aquí dejaré masa de soluto. No la conozco. Puedo poner una X o puedo poner masa de soluto. Es una incógnita. Acordaos de las ecuaciones de álgebra de primero de la ESO. ¿Masa de toda la disolución la conozco? Pues sí, me la han dicho. La masa de toda la disolución es 240. Pues pongo 240 y ya dejo por 100. Y ahora despejo mi incógnita, mi X la despejo. ¿Cómo despejo eso? Pues acordaros que yo voy cambiando de lado. Aquí tengo por 100, que está multiplicando. Cuando algo está multiplicando, ¿cómo pasa al otro lado? Pasa dividiendo. Es decir, me queda 30 partido 100. Igual a masa de soluto partido 240. ¿Ahora qué tengo que hacer? Bueno, fijaos, 240 está dividiendo. ¿Cómo pasa al otro lado? Pasa multiplicando. Es decir, que me queda 30 partido 100 y este que estaba dividiendo pasa multiplicando por 240 es igual a la masa del soluto. Fijaros que la fórmula que me queda aquí es exactamente igual a la fórmula que me queda aquí. Es decir, que es el mismo camino, simplemente que yo primero coloco mi fórmula y después despejo mi incógnita. Esto, por tanto, me dice que es igual a 72 gramos de azúcar. Quiere decir que en una disolución de 240 gramos, donde el 30% es azúcar, tendré 72 gramos de azúcar. Si tengo más masa de la disolución, pues tendré más cantidad de azúcar, pero la proporción siempre será la misma. Bueno, vamos a hacer, por ejemplo, un ejemplo de una disolución que podríamos preparar. Yo tengo aquí un poquito de sal, ¿vale? Y tengo también, me he traído una báscula. Y además tengo un vasito de agua. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a preparar una disolución con sal y agua y voy a calcular qué tanto por ciento de sal tiene. Entonces, en primer lugar, lo que voy a hacer es decir, bueno, voy a pesar la cantidad de agua que tengo. Para eso, pongo mi vasito en la báscula y lo que hago es que lo pongo a cero, lo pongo a cero para que no me pese el vaso. Y ahora añado una cantidad de agua. Por ejemplo, me pone que tengo 62 gramos de agua. Muy bien. ¿Qué sería esto?
Pues yo acabo de pesar mi disolvente. La masa de disolvente es igual a 60 gramos. Perdón, 62 gramos. ¿Vale? Voy a pesar ahora una cierta cantidad de sal. Entonces, para que no se me manche esto, pongo un poquito de papel albal, lo vuelvo a poner a 0 y añado una cantidad de sal. Si quiere pesar. Por ejemplo, peso 2 gramitos de sal. Me dicen que tengo 2 gramos de sal. ¿Esto qué sería? Este sería la masa de mi soluto, que son 2 gramos. Si yo ahora añado estos 2 gramos de sal al vasito de agua, si el agua que había dentro pesaba 2 gramos, perdón, 62 gramos, y la sal pesa 2 gramos, ¿cuánto pesa todo en total? Una vez yo he removido y todo se ha mezclado de manera que no se ve la sal, ¿cuánto pesa todo en total? Yo tendré una disolución y el total serán los 62 gramos más los 2 gramos, es decir, la masa de toda mi disolución serán los 62 gramos más los 2 gramos. Es decir, tendré la masa de la disolución que serán 64 gramos. ¿Vale? Entonces, ¿qué haríamos ahora? Si yo dijese, ¿qué concentración en masa de sal tiene esta disolución? Pues yo diré, bueno, ¿en qué la quieres expresar? ¿En tanto por ciento en masa? Pues diré, tanto por ciento en masa. ¿A qué será igual? ¿Qué tanto por ciento de sal hay? Y diré, ¿cuál es la masa de mi soluto? La masa de mi soluto son 2, que es la sal que tengo, 2 gramos. ¿Cuál es la masa de mi disolución? Cuidado, no estoy preguntando la masa de mi disolvente, estoy preguntando la masa de toda mi disolución para saber cuánto representa la sal del total de la disolución. Eso es 64 gramos. Y como estoy hablando de un porcentaje, lo multiplicaré por 100. ¿De acuerdo? ¿Y esto qué me da? Pues bueno, cogemos nuestra calculadora y dividimos y decimos 2 entre 64 por 100. Y nos da 3,125. Es decir, el 3,125% es sal. ¿Eso qué significa? Pues mirar, eso significa que si yo tuviese 100 gramos de toda la disolución en lugar de tener 64, es decir, tuviese justo 100 gramos de esa mezcla, 3,125 gramos serían de sal. Bueno, espero que lo hayáis entendido y dejaré abierto el foro en aules de dudas para que si tenéis alguna duda me vayáis preguntando. Un saludo a todos. ¿Es física o química?